¿Alguna vez has sentido que tienes la victoria en tus manos, y de repente, todo se desmorona? ¿Cómo es posible que el general más brillante de la historia, el hombre que puso a Roma de rodillas, terminara perdiéndolo todo en un solo día? Hoy vamos a descubrir cómo Roma finalmente derrotó a Aníbal en la legendaria batalla de Zama, 202 a.C. No fue solo una pelea de espadas y elefantes, fue el choque de dos genios militares, Escipión el africano y Aníbal Barca, que definió el destino del mundo mediterráneo. Quédate, porque vas a entender la estrategia exacta que cambió el curso de la historia para siempre. ¿Qué harías si el enemigo al que creías inferior cruzara montañas imposibles, aplastara tus ejércitos una y otra vez, y de pronto, hiciera que el nombre de tu ciudad dejara de inspirar respeto para provocar miedo? Así comenzó la pesadilla de Roma frente a Aníbal, una pesadilla que durante años pareció no tener final. Para entender cómo Roma logró derrotarlo en Zama, primero tenemos que sentir el terror que se apoderó de la República cuando este joven comandante cartaginés decidió llevar la guerra directamente al corazón de Italia. Porque antes de la victoria hubo desesperación, errores, improvisación, y una serie de golpes tan brutales que pusieron a Roma contra las cuerdas. Todo estalla en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Roma y Cartago ya se habían enfrentado antes. Había resentimientos, deudas, humillaciones pendientes. Pero pocos en el Senado romano imaginaban que el conflicto iba a convertirse en una lucha existencial. Para muchos, Cartago era un rival peligroso, sí, pero manejable. Un enemigo al que se podía contener con diplomacia, presión militar y demostraciones de fuerza. Aníbal pensaba distinto. Hijo de una familia marcada por el odio a Roma, educado en campaña, criado entre soldados, Aníbal no quería negociar ni intimidar. Quería vencer. Y no en las fronteras, no en disputas lejanas, sino donde más doliera. Su plan era tan audaz que rozaba la locura: marchar desde Hispania, atravesar la Galia y cruzar los Alpes con un ejército que incluía caballería, infantería y hasta elefantes de guerra. No era solo una maniobra militar, era un mensaje psicológico. Ningún lugar era inaccesible. Ninguna barrera protegía a Roma. El viaje fue infernal. Nieve, emboscadas, deserciones, hambre. Muchos hombres murieron antes siquiera de ver Italia. Pero los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos endurecidos, soldados que habían desafiado a la naturaleza y seguían avanzando. Cuando finalmente descendieron a la península, el impacto fue inmediato. Roma no estaba preparada. Nadie lo estaba. Los primeros enfrentamientos confirmaron la magnitud del problema. Las fuerzas romanas, acostumbradas a su disciplina y a su superioridad numérica, se encontraron con un comandante que leía el campo de batalla como si pudiera ver el futuro. Aníbal utilizaba el terreno, ocultaba tropas, manipulaba el ritmo del combate. Cada victoria suya no era solo militar, era un golpe directo a la confianza romana. Y entonces llegó el desastre que lo cambió todo, la batalla de Cannas. Imagínalo por un momento. Decenas de miles de legionarios, el mayor ejército que Roma había reunido hasta entonces, avanzando convencidos de que por pura masa aplastarían al invasor. Frente a ellos, Aníbal, con menos hombres pero con un plan magistral. Lo que siguió fue una de las maniobras más estudiadas de la historia, el doble envolvimiento. Los romanos empujaron el centro cartaginés, sin darse cuenta de que estaban entrando en una trampa. Los flancos se cerraron, la caballería atacó por la retaguardia, y de pronto el enorme ejército romano quedó comprimido, sin espacio, sin aire, sin salida. Fue una carnicería. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Las cifras exactas se discuten, pero el impacto psicológico es indiscutible. Familias enteras perdieron padres, hijos, hermanos. Senadores murieron. Oficiales experimentados desaparecieron en una sola jornada. El mito de la invencibilidad romana quedó hecho pedazos sobre el polvo de Apulia. Después de Cannas, el mundo mediterráneo contuvo la respiración. Muchos aliados de Roma comenzaron a preguntarse si habían apostado por el bando equivocado. Ciudades del sur de Italia cambiaron de lealtad. En Siracusa y Capua surgieron dudas, conspiraciones, cálculos fríos. Si Aníbal podía destruir ejércitos consulares a voluntad, ¿cuánto tiempo más resistiría Roma? En la propia capital el miedo era real. Se reforzaron murallas, se organizaron rituales religiosos, se reclutó a quien fuera necesario. Incluso esclavos obtuvieron la promesa de libertad a cambio de empuñar armas. La situación era tan desesperada que cualquier recurso valía. Y, sin embargo, había una pregunta que flotaba sobre todas las demás.
Si Aníbal era tan imparable, ¿por qué no marchaba directamente sobre Roma? La respuesta es compleja. Su ejército también había sufrido, necesitaba refuerzos, máquinas de asedio, apoyo político desde Cartago. Pero para los romanos esa pausa fue un respiro vital. Un momento para pensar, para adaptarse, para empezar a comprender que seguir luchando como siempre solo conduciría a nuevas catástrofes. Porque ese es el detalle clave, Roma estaba aprendiendo. Cada derrota dejaba una cicatriz, pero también una lección. Aníbal era superior en el arte de la batalla campal, en la sorpresa, en la táctica brillante. Si Roma quería sobrevivir, tendría que cambiar las reglas del juego. Tendría que evitar darle el tipo de enfrentamiento que él deseaba. Así, mientras Aníbal recorría Italia buscando aliados y oportunidades, Roma comenzaba lentamente a reconstruirse. Nuevos ejércitos se levantaban. Los comandantes discutían estrategias menos impulsivas. La paciencia, algo poco glamuroso pero poderoso, empezaba a imponerse al orgullo herido. El terror seguía ahí. El nombre de Aníbal todavía hacía temblar a madres y soldados. Pero junto al miedo estaban haciendo otra cosa, determinación. Porque si algo definía a Roma era su negativa a rendirse. Habían perdido batallas, sí. Habían visto morir a decenas de miles. Pero la ciudad seguía en pie, y mientras siguiera en pie, la guerra continuaría. Ese fue el escenario que preparó todo lo que vendría después. Un enemigo brillante en la cúspide de su fama, una república humillada pero viva, y un conflicto que estaba lejos de decidirse. La pregunta ya no era si Aníbal podía ganar más victorias. La pregunta era si esas victorias serían suficientes para quebrar la voluntad romana. Y la respuesta, como veremos, empezaba a gestarse precisamente en esos años de miedo. ¿Cómo se derrota a un enemigo al que no puedes vencer? Esa era la pregunta que atormentaba a Roma después de ver cómo sus legiones eran destrozadas una y otra vez por Aníbal. Si salir al campo abierto significaba arriesgarse a otra carnicería como Cannas, entonces quizá la respuesta no estaba en pelear mejor, sino en pelear distinto. Durante años, la República había confiado en una fórmula que parecía infalible: reunir más hombres que el rival, avanzar con disciplina, chocar de frente y aplastar. Esa mentalidad había construido un imperio. Pero contra Aníbal, esa misma seguridad se había convertido en una debilidad. Él entendía la agresividad romana y la utilizaba como un arma en su contra. Sabía provocar, atraer, desordenar. Y cuando Roma mordía el anzuelo, cerraba la trampa. Después del trauma, algo cambió en la mente colectiva romana. No fue inmediato ni sencillo. Hubo discusiones, acusaciones, miedo a parecer cobardes. Pero poco a poco empezó a abrirse paso una idea revolucionaria: sobrevivir era más importante que ganar una batalla espectacular. Aquí entra en escena una estrategia que, aunque hoy nos parezca lógica, en su momento fue casi humillante. En lugar de buscar el enfrentamiento directo, Roma comenzó a evitarlo. Someter a Aníbal al desgaste. Cortarle suministros. Atacar a sus aliados. Obligarle a marchar, a perseguir sombras, a gastar recursos mientras el tiempo jugaba a favor de la República. Era una guerra de paciencia. Muchos romanos odiaban esta forma de combatir. Estaban acostumbrados a la gloria inmediata, al triunfo visible. Ver al enemigo moverse libremente por Italia, mientras los ejércitos consulares rehuían la batalla, resultaba insoportable. Pero los dirigentes más fríos entendían algo fundamental: cada día que Roma no era destruida era, en el fondo, una pequeña victoria. Aníbal, por brillante que fuera, estaba lejos de casa. Sus refuerzos dependían de rutas complicadas y de decisiones políticas en Cartago que no siempre llegaban a tiempo. Sus soldados, aunque veteranos, no eran infinitos. Si Roma conseguía mantener la presión sin arriesgar otro desastre, el equilibrio empezaría a cambiar. La República, además, tenía una ventaja inmensa: recursos humanos. Podía reclutar nuevos ejércitos, entrenar nuevas legiones, llenar los huecos que dejaban las derrotas. Era una maquinaria que, aunque golpeada, seguía funcionando. Mientras Aníbal conservaba a sus hombres como tesoros irreemplazables, Roma aprendía a reemplazar pérdidas a una escala casi inagotable. Esta etapa también fue un laboratorio de aprendizaje militar. Los romanos empezaron a estudiar con atención las tácticas cartaginesas. La importancia de la caballería, la flexibilidad en el despliegue, el uso del terreno. Comprendieron que no bastaba con el valor, hacía falta adaptabilidad. Y esa mentalidad sembró las bases de una nueva generación de comandantes. Al mismo tiempo, Roma atacaba donde Aníbal era más vulnerable:
su red de apoyos. Ciudades que habían cambiado de bando empezaron a sentir el peso de la represalia romana. Los asedios fueron duros, los castigos ejemplares. El mensaje era claro: apostar por Cartago podía parecer tentador tras Cannas, pero Roma seguía siendo una potencia capaz de volver, una potencia que no olvidaba. Poco a poco, el aura de invencibilidad de Aníbal empezó a mostrar grietas. Sí, seguía siendo temido. Sí, nadie quería enfrentarlo en una batalla campal. Pero ya no parecía capaz de asestar el golpe final. Pasaban los años y Roma continuaba resistiendo. La guerra relámpago que debía derrumbar a la República se estaba convirtiendo en un conflicto interminable. Imagina la frustración del propio Aníbal. Había logrado victorias que cualquier general soñaría con tener en su legado. Había humillado a las legiones en repetidas ocasiones. Y, sin embargo, el enemigo se negaba a caer. Era como luchar contra una hidra: cortabas una cabeza y aparecían dos más. Mientras tanto, en el interior de Roma, esta resistencia alimentaba algo poderoso: confianza renovada. Si habían sobrevivido a Trasimeno, a Cannas, a años de invasión, tal vez podrían sobrevivir a cualquier cosa. El miedo no desapareció, pero empezó a convivir con la convicción de que el tiempo podía ser el mejor aliado. La estrategia de desgaste también permitió que nuevos talentos emergieran. Comandantes jóvenes observaban, analizaban, imaginaban maneras más audaces de cambiar el rumbo de la guerra. Si evitar a Aníbal era necesario por ahora, eso no significaba que tuviera que ser así para siempre. La clave estaba en preparar el momento adecuado. Roma necesitaba reconstruir su fuerza moral y militar. Necesitaba ejércitos mejor entrenados, líderes más creativos, aliados más firmes. Cada campaña, cada temporada sin un desastre irreversible, acercaba ese futuro. Y aunque muchos ciudadanos quizá no lo notaran en el día a día, la balanza empezaba a inclinarse lentamente. Este fue el verdadero punto de inflexión invisible de la guerra. No una gran batalla, no un desfile triunfal, sino una decisión colectiva: resistir, aprender y esperar. Transformar la desesperación en disciplina estratégica. Porque al negarle a Aníbal la oportunidad de una victoria definitiva, Roma estaba haciendo algo más que sobrevivir. Estaba obligándolo a permanecer atrapado en Italia, lejos de los centros de poder cartagineses, mientras en otros frentes comenzaban a abrirse oportunidades inesperadas. Y es precisamente de uno de esos frentes de donde surgiría el hombre que cambiaría el destino del conflicto para siempre. Pero antes de llegar a él, hay que entender que nada de lo que vendrá después habría sido posible sin estos años grises, tensos, aparentemente poco heroicos. Años en los que Roma aceptó morderse el orgullo, guardar la espada en el momento más difícil y apostar por la resistencia. Porque a veces, la decisión más valiente no es atacar. Es aguantar. ¿Cómo reaccionarías si, después de años de derrotas y humillaciones, te dijeran que el destino de la guerra iba a quedar en manos de alguien demasiado joven, con poca experiencia política y una ambición que rozaba la temeridad? Muchos romanos pensaron exactamente eso cuando apareció la figura de Escipión Africano. Y, sin embargo, ese joven terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla de Aníbal. Para entender su ascenso hay que situarse en el ánimo de Roma. La República seguía resistiendo, sí, pero nadie había conseguido derrotar a Aníbal en Italia. El enemigo continuaba allí, vivo, desafiando el prestigio romano simplemente con su presencia. Hacía falta algo más que paciencia. Hacía falta iniciativa, audacia, un cambio de dirección que devolviera a Roma la sensación de que podía pasar al ataque. Escipión representaba precisamente eso. Pertenecía a una familia influyente, marcada también por la tragedia de la guerra. Su padre y su tío habían muerto combatiendo a los cartagineses en Hispania. Para muchos, aquello habría sido motivo de retirada o de prudencia. Para él fue combustible. No hablaba solo de victoria, hablaba de transformar la manera en que Roma luchaba. Pero había un problema: era joven. Demasiado joven para algunos senadores, que veían en él más entusiasmo que fiabilidad. Roma, después de tantos golpes, desconfiaba de los riesgos. Sin embargo, Escipión tenía algo difícil de ignorar: carisma. Inspiraba a los soldados, convencía a los aliados y transmitía una seguridad que la República necesitaba desesperadamente. Cuando pidió el mando en Hispania, muchos dudaron. Ese territorio era clave, fuente de recursos, de plata, de reclutas para Cartago. Si Roma conseguía arrebatárselo al enemigo, Aníbal quedaría cada vez más aislado en Italia. Al final, le dieron la oportunidad. Y ahí empezó la leyenda. Lo primero que demostró Escipión fue velocidad mental.
No iba a limitarse a repetir esquemas. Observaba, preguntaba, aprendía de los errores pasados. Entendía que los cartagineses eran peligrosos, pero también que podían ser sorprendidos. Mientras otros generales romanos habían reaccionado a los movimientos del enemigo, él quería obligar al enemigo a reaccionar ante los suyos. Su golpe más famoso en la península fue la toma de Cartago Nova, el gran centro de poder cartaginés en la región. La ciudad parecía bien defendida, difícil de asaltar, segura gracias a sus murallas y a la protección natural del terreno. Muchos habrían optado por un largo asedio. Escipión eligió otra cosa: atacar rápido, aprovechar información sobre las mareas y lanzar un asalto coordinado que tomó a los defensores por sorpresa. La operación fue un éxito espectacular. En cuestión de horas, Roma obtuvo un puerto estratégico, arsenales, rehenes y un botín inmenso. Pero más importante aún fue el efecto psicológico. Por primera vez en mucho tiempo, eran los romanos quienes realizaban la jugada audaz, el movimiento inesperado. Los soldados empezaron a creer que con ese comandante las cosas podían ser diferentes. Escipión no se detuvo ahí. Continuó presionando, reorganizando tropas, forjando alianzas con pueblos locales. Mostró una combinación poco habitual de dureza y diplomacia. Sabía cuándo castigar y cuándo atraer. Esa flexibilidad contrastaba con la rigidez que a menudo había limitado a otros líderes romanos. Además, introdujo cambios en el entrenamiento y en la forma de concebir la batalla. Admiraba, aunque no lo dijera abiertamente, la capacidad táctica de Aníbal. Y estaba dispuesto a aprender incluso del enemigo. Para algunos tradicionalistas eso era incómodo. Para los soldados que querían ganar, era inspirador. Las victorias empezaron a acumularse. Los ejércitos cartagineses en Hispania retrocedían. Las rutas de suministro se debilitaban. La idea de que Aníbal podía recibir refuerzos significativos desde allí comenzaba a desvanecerse. Sin enfrentarse directamente al gran general, Escipión estaba apretando el cerco a distancia. En Roma, las noticias causaban sensación. Después de años escuchando derrotas o campañas interminables, por fin llegaban relatos de triunfos claros. El nombre de Escipión empezó a circular con admiración. Algunos veían en él a un salvador, otros, a un político peligrosamente popular. Pero nadie podía negar los resultados. Y mientras su reputación crecía, también lo hacía su ambición. Escipión empezó a pensar en algo que parecía impensable. Si Aníbal no podía ser vencido fácilmente en Italia, quizá la solución era obligarlo a abandonar Italia. Llevar la guerra a África. Amenazar directamente a Cartago. Convertir al cazador en presa. Era una idea arriesgada, casi provocadora. Muchos recordaban los desastres pasados y temían abrir un nuevo frente. Pero Escipión entendía el poder del movimiento estratégico. Si Cartago sentía el peligro en su propia tierra, tendría que llamar a su mejor general de regreso. Y, lejos de su terreno italiano, quizá Aníbal dejaría de ser invencible. Lo fascinante es que esta visión no nació de la desesperación, sino de la confianza. Escipión creía que Roma ya estaba preparada para dar ese salto. Había aprendido de sus errores, había reconstruido ejércitos, había formado oficiales capaces. Era el momento de pasar de resistir a decidir. Sus soldados, que lo habían visto triunfar en Hispania, estaban dispuestos a seguirlo. Para ellos no era un aristócrata lejano, sino un líder que compartía riesgos y recompensas. Ese vínculo personal sería crucial en el futuro. Así, casi sin que muchos se dieran cuenta, el centro de gravedad de la guerra empezó a desplazarse. Aníbal seguía en Italia, pero el hombre que terminaría derrotándolo ya estaba en marcha, acumulando experiencia, prestigio y una convicción inquebrantable. La República, que había sobrevivido gracias a la paciencia, ahora encontraba un campeón de la iniciativa. Y el choque entre ambos genios, tarde o temprano, sería inevitable. ¿Qué tendría que pasar para que el comandante más temido del mundo abandonara el territorio donde llevaba años dominando la guerra? Esa era la jugada imposible que Roma necesitaba ejecutar si quería tener una oportunidad real contra Aníbal. Y contra todo pronóstico, empezó a parecer alcanzable gracias a la audacia de Escipión africano. Durante más de una década, Aníbal había sido una presencia constante en Italia. No siempre victorioso, pero siempre peligroso. Mientras siguiera allí, Roma vivía bajo una amenaza permanente. Cualquier error podía abrir la puerta a otra catástrofe. Por eso la idea de Escipión era tan radical: en lugar de seguir persiguiendo al fantasma en la península, golpear directamente el corazón de Cartago. Era cambiar el tablero. La propuesta no fue recibida con aplausos automáticos.
Muchos senadores pensaban que aquello era una locura juvenil. ¿Invadir África mientras Aníbal seguía suelto en Italia? ¿Dividir recursos? ¿Arriesgar una flota, un ejército entero, en territorio enemigo? Sonaba temerario. Pero Escipión insistía en algo muy simple: mientras Cartago se sintiera segura en casa, siempre podría permitirse mantener a su mejor general lejos. Si, en cambio, veía sus campos amenazados, sus ciudades en peligro, la presión política sería insoportable. Al final, Roma aceptó. El momento fue electrizante. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la República dejaba de reaccionar para pasar a imponer el ritmo. Se prepararon barcos, se reunieron tropas, se hicieron sacrificios religiosos. Los soldados sabían que no iban a una campaña más, iban a obligar al enemigo a tomar la decisión que Roma necesitaba. Cuando Escipión desembarcó en África, el impacto fue inmediato. De pronto, la guerra que durante años había devastado Italia cambiaba de escenario. Las poblaciones cercanas a Cartago veían columnas romanas avanzando, alianzas locales tambaleándose, fortalezas amenazadas. Era exactamente el tipo de presión que el joven general había imaginado. Además, Escipión no estaba solo. Logró atraer a líderes norteafricanos que veían en Roma una oportunidad para liberarse de la influencia cartaginesa. Entre ellos destacó la caballería númida, famosa por su movilidad y eficacia. Esta ventaja sería crucial más adelante, pero en ese momento ya enviaba un mensaje potente: Cartago empezaba a quedarse sin amigos. Las primeras campañas mostraron que los romanos podían operar con éxito en suelo africano. Hubo combates duros, momentos de incertidumbre, pero la tendencia era clara. El peligro se acercaba a la metrópoli cartaginesa. Y cuanto más cerca estaban los romanos, más fuerte era el eco político. Imagina el debate en el Consejo de Cartago. Por un lado, orgullo, tradición, confianza en que aún podían resistir. Por otro, el recuerdo de que Aníbal era el único hombre que había humillado repetidamente a Roma. Si alguien podía salvar la situación, era él. Pero traerlo de vuelta significaba renunciar a la estrategia que había mantenido viva la esperanza de victoria durante años. La decisión no era militar. Era emocional. Finalmente, el miedo ganó. Cartago envió el mensaje: Aníbal debía regresar. Para el general, la noticia debió de ser amarga. Italia había sido su campo de batalla, el lugar donde había construido su leyenda. Allí conocía el terreno, las rutas, las debilidades del enemigo. Marcharse significaba aceptar que la guerra tomaba un rumbo distinto, uno que ya no controlaba por completo. Aún así, obedeció. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. La retirada fue un momento histórico. Después de tantos años, el espectro que había aterrorizado a Roma abandonaba la península. Para los romanos fue una liberación inmensa, casi irreal. Las ciudades que habían vivido bajo la amenaza constante podían respirar. Pero la euforia duró poco, porque todos sabían que aquello no era el final. Era el preludio. Aníbal regresaba a África para defender su patria, y eso lo convertía en un enemigo quizá aún más peligroso. Ya no lucharía como invasor, sino como protector. Tendría el apoyo moral de su pueblo y la urgencia de quien sabe que no hay margen para el error. Mientras tanto, Escipión entendía que su plan había funcionado. Había conseguido lo impensable: sacar a Aníbal de Italia sin derrotarlo allí. Ahora el enfrentamiento se daría en condiciones nuevas, en un terreno donde Roma había preparado alianzas y donde la iniciativa estaba de su lado. Pero nada estaba garantizado. El regreso de Aníbal también revitalizó a Cartago. Muchos ciudadanos recuperaron la esperanza al ver de nuevo a su campeón. Se reunieron tropas, se entrenaron reclutas, se desempolvaron los recursos que quedaban. Si había una última oportunidad de cambiar el destino de la guerra, pasaba por ese hombre. Así, ambos ejércitos comenzaron a moverse hacia un encuentro inevitable. Dos trayectorias que habían empezado en extremos opuestos del Mediterráneo se acercaban como tormentas. A cada paso aumentaba la tensión, las expectativas, el miedo. Para los soldados romanos, esta era la prueba definitiva. Habían oído historias de Trebia, de Trasimeno, de Cannas. Muchos habían crecido con el nombre de Aníbal como sinónimo de desastre. Ahora, por fin, tenían la oportunidad de enfrentarlo bajo el mando de un general en el que confiaban. Para los cartagineses, era el momento de demostrar que su héroe aún podía obrar milagros. La guerra, que había durado años interminables,
se comprimía en la promesa de una sola batalla. Una que decidiría no solo quién ganaba, sino quién dominaría el futuro del Mediterráneo. Y mientras las columnas avanzaban, mientras los exploradores cabalgaban de un lado a otro, una certeza empezaba a imponerse sobre todas las demás. Esta vez, ninguno de los dos bandos podría evitar el choque. Aníbal y Escipión iban a mirarse a los ojos. Y el mundo contendría la respiración. ¿Qué ocurre cuando dos de las mentes militares más brillantes de su tiempo saben que, esta vez, no hay escapatoria ni segundas oportunidades? En algún punto de las llanuras africanas, antes del combate decisivo, Aníbal y Escipión africano comprendieron que todos los años de marchas, derrotas, victorias y maniobras los habían conducido exactamente hasta allí. El enfrentamiento era inevitable, pero también profundamente simbólico. Aníbal representaba la experiencia, la leyenda viva, el hombre que había hecho temblar a Roma durante más de una década. Escipión encarnaba el renacimiento romano, la adaptación, la generación que había aprendido de los golpes y ahora quería devolverlos. No era solo una batalla entre ejércitos, era un duelo entre visiones del mundo. La tradición cuenta que incluso se produjo una reunión previa entre ambos comandantes. Quizá no sepamos cada palabra que intercambiaron, pero la imagen es poderosa, dos enemigos que se respetan, que reconocen el talento del otro y que, en el fondo, entienden que solo uno saldrá con la gloria intacta. Para los soldados, saber que sus líderes se habían visto cara a cara añadía una capa extra de dramatismo. Ya no había distancia. Ya no había rumores. El choque era inminente. Ambos generales comenzaron a preparar el combate con el mismo objetivo: anticipar al rival. Aníbal sabía mejor que nadie cómo luchaban los romanos. Los había visto reaccionar con furia, lanzarse hacia adelante, confiar en la presión frontal. Pero también era consciente de que estos no eran los mismos hombres que había derrotado en Italia. Frente a él tenía un ejército moldeado por Escipión, más flexible, más atento, acompañado además por una caballería númida que podía equilibrar una de las grandes ventajas cartaginesas del pasado. Eso obligaba a pensar de nuevo. Por su parte, Escipión había estudiado cada movimiento famoso de Aníbal. Conocía su gusto por las trampas, por las sorpresas, por el uso magistral de los flancos. Sabía que enfrentarse a él requería sangre fría, disciplina y la capacidad de mantener la formación incluso cuando el caos pareciera inevitable. La tensión debía de sentirse en el aire. Imagina los campamentos por la noche. Los veteranos cartagineses recordando Cannas, hablando de cómo habían rodeado a las legiones. Los romanos, muchos de ellos jóvenes, escuchando historias que mezclaban miedo y deseo de revancha. Nadie dormía del todo tranquilo. También estaban las expectativas políticas. En Cartago, el futuro pendía de ese ejército. Si Aníbal ganaba, quizá aún habría margen para negociar desde la fuerza. Si perdía, la ciudad quedaría expuesta. Para Roma, la situación era similar. Después de tanto sacrificio, fracasar en el último momento sería insoportable. Así que cada decisión contaba. Aníbal reunió tropas de orígenes diversos, veteranos que habían marchado con él durante años, reclutas recientes, contingentes aliados. Era un ejército valiente, pero heterogéneo, con distintos niveles de experiencia. Su reto consistía en convertir esa mezcla en una fuerza coherente capaz de ejecutar un plan complejo. Escipión, en cambio, disponía de unidades más uniformes, entrenadas bajo su mando, acostumbradas a obedecerlo. Había trabajado duro para crear confianza mutua. Sabía que, contra un genio táctico, la coordinación sería esencial. Un elemento destacaba sobre todos: los elefantes de guerra cartagineses. Esos gigantes podían sembrar el pánico, romper líneas, convertir el orden en desastre. Los romanos los respetaban, incluso los temían. Pero Escipión había preparado contramedidas. No pensaba dejar que el miedo decidiera la jornada. En este punto, ambos líderes entendían algo fundamental: la batalla no solo se libraría con lanzas y espadas, sino en la mente de los hombres. ¿Quién mantendría la calma cuando el plan empezara a desmoronarse? ¿Quién reaccionaría mejor ante lo inesperado? Esa sería la diferencia. Lo fascinante es que, pese a la rivalidad, existía un reconocimiento mutuo. Escipión admiraba la audacia de Aníbal. Aníbal sabía que aquel joven romano no era un comandante cualquiera. Ese respeto hacía el duelo todavía más intenso, porque obligaba a dar lo mejor. Las horas previas pasaron lentas. Los exploradores iban y venían. Se alineaban cohortes, se ajustaban armas, se repetían órdenes. Cada soldado sabía que estaba a punto de participar en un momento que los historiadores contarían durante siglos.
Y mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando el terreno donde pronto resonarían los gritos, una verdad se imponía: ya no había más maniobras estratégicas que pudieran evitar el destino. La guerra había sido larga, impredecible, brutal. Pero ahora se reducía a un enfrentamiento directo entre los dos cerebros que la habían definido. Muy pronto, la teoría se convertiría en choque. Muy pronto, el respeto daría paso a la supervivencia. Muy pronto, uno de los dos nombres empezaría a caminar hacia la derrota. ¿Cómo se gana una batalla cuando enfrente tienes al hombre que inventó las derrotas más traumáticas de tu historia? Con esa pregunta latiendo en la cabeza de miles de soldados, comenzó el choque decisivo entre Escipión Africano y Aníbal en la batalla de Zama. El amanecer iluminó dos ejércitos que sabían exactamente lo que estaba en juego. Nada de escaramuzas, nada de retiradas estratégicas. Aquella jornada decidiría quién imponía las condiciones de la paz y quién tendría que aceptarlas. Los romanos estaban preparados para demostrar que habían aprendido. Los cartagineses confiaban en que su viejo maestro aún podía sorprender al mundo. El primer movimiento fue de Aníbal. Frente a su línea colocó a los elefantes, auténticas máquinas de pánico. La idea era simple: lanzarlos contra las formaciones romanas, romper el orden, abrir huecos y convertir la batalla en el tipo de caos que tantas veces había favorecido a Cartago. Si los legionarios perdían cohesión, la experiencia de los veteranos cartagineses podría hacer el resto. Pero Escipión tenía un plan. En lugar de presentar un muro compacto, organizó a sus hombres dejando corredores entre las unidades. Pasillos calculados que parecían invisibles desde lejos. Cuando los elefantes cargaron, el suelo empezó a temblar. El ruido debió de ser ensordecedor. Trompetas, gritos, polvo levantándose mientras aquellas moles avanzaban. Era el momento en que el miedo podía arruinarlo todo. Sin embargo, las legiones mantuvieron la disciplina. En vez de cerrarse, se abrieron. Los animales, hostigados por proyectiles y sonidos, se precipitaron por los huecos. Algunos pasaron de largo, otros, desorientados, se volvieron contra sus propias líneas. El arma psicológica más temida de Aníbal estaba perdiendo filo. Ese fue el primer golpe inesperado. Con los elefantes neutralizados, la infantería entró en contacto. El choque fue brutal, cercano, confuso. Las primeras líneas cartaginesas, formadas en parte por tropas menos experimentadas, intentaron resistir el empuje romano. Hubo momentos de avance y retroceso, hombres cayendo, estandartes tambaleándose. Nada estaba decidido. Aníbal había dispuesto a sus fuerzas en profundidad. Sabía que las unidades iniciales podían ceder. Detrás aguardaban combatientes más curtidos, incluidos muchos de los veteranos que habían recorrido Italia con él. Si lograba desgastar a los romanos antes del enfrentamiento final, todavía existía la posibilidad de repetir un milagro. Escipión, por su parte, reorganizaba sobre la marcha. Permitía que sus líneas respiraran, que se reagruparan tras cada empuje. La clave era no perder la forma, no dejarse envolver, no regalar el error que el cartaginés llevaba años esperando. Y entonces, lejos del centro, comenzó a decidirse el destino del día. La caballería romana inhúmida consiguió imponerse a sus rivales y los obligó a retirarse del campo. En lugar de dispersarse, los jinetes persiguieron lo suficiente para sacarlos de la lucha y luego giraron. Volvían. Y volvían hacia la retaguardia de Aníbal. En el frente, los veteranos cartagineses entraron en acción. Eran soldados formidables, endurecidos por campañas interminables. El combate se volvió más parejo, más peligroso para Roma. Por un instante, el resultado pendió de un hilo. Hasta que aparecieron los jinetes. El ataque por la espalda rompió el equilibrio. Lo que había sido resistencia se transformó en cerco. Los hombres de Aníbal empezaron a sentirse atrapados, exactamente la pesadilla que años antes habían infligido a otros. El recuerdo de Cannas cambiaba de dueño. A partir de ahí, la batalla se inclinó con rapidez. Hubo intentos de mantener la línea, actos de valentía desesperada, pero la estructura se desmoronaba. La coordinación desaparecía. Y sin coordinación, ningún genio podía salvar la situación. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la verdad era innegable. Roma había ganado. No por suerte, no por números, sino porque había logrado mirar a su mayor enemigo, comprenderlo y superarlo. En el lugar donde todo debía terminar para la República, empezaba algo completamente nuevo. ¿Qué pasa después de derrotar al enemigo que durante años te hizo creer que podías desaparecer del mapa? Tras el estruendo y el polvo de la batalla de Zama, esa era la pregunta que se hacía Roma.
Habían vencido a Aníbal, sí, pero ahora tocaba decidir qué significaba realmente esa victoria para el futuro del Mediterráneo. Lo primero fue asumir la magnitud del momento. No se trataba solo de ganar una batalla más. Habían cerrado la guerra que casi los destruye. Durante años, la República vivió al borde del abismo, reclutando adolescentes y ancianos, prometiendo libertad a esclavos, rezando para sobrevivir una temporada más. Y ahora, de pronto, el mayor peligro se había evaporado. Esa sensación debió de ser abrumadora. En el campo, los supervivientes romanos sabían que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era. El mito de la invencibilidad cartaginesa, construido sobre las victorias de Italia, acababa de romperse. Y quien había logrado hacerlo era el hombre que había apostado por llevar la guerra a África, Escipión Africano. Su prestigio se disparó. Para muchos se convirtió en el salvador de la patria, el comandante que había aprendido del enemigo y luego lo había derrotado con sus propias armas. La política romana, siempre compleja, tendría que adaptarse a la popularidad gigantesca de ese general joven, victorioso y carismático. Pero mientras en Roma se preparaban celebraciones, en Cartago el ambiente era muy distinto. La ciudad comprendió rápidamente que no estaba en posición de continuar la lucha. Su ejército principal había sido vencido. Los aliados dudaban. Las rutas comerciales estaban amenazadas. Resistir podía significar algo peor que la derrota, la destrucción total. Así comenzaron las negociaciones. Roma, que años antes había temido por su existencia, se sentaba ahora como potencia dominante. Y actuó como tal. Las condiciones fueron duras, calculadas para impedir que Cartago volviera a representar un peligro similar. Indemnizaciones enormes, limitaciones militares severas, prohibiciones para declarar la guerra sin permiso romano. Era una paz, sí, pero una paz bajo supervisión. Cada cláusula enviaba un mensaje, el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Para los romanos, aquello era más que justicia. Era prevención. Recordaban demasiado bien Trebia, Trasimeno, Cannas. No querían dejar abierta la puerta a otro Aníbal dentro de una generación. Si el precio de la seguridad era la supremacía, estaban dispuestos a pagarlo. Y así, casi sin que muchos contemporáneos lo entendieran del todo, Roma dio un salto gigantesco. De potencia regional que luchaba por sobrevivir, pasó a árbitro del Mediterráneo occidental. Las demás naciones observaban y tomaban nota. En adelante, tratar con Roma significaba tratar con el vencedor de la guerra más impresionante de su tiempo. La victoria también transformó la mentalidad romana. Si habían superado una amenaza tan colosal, ¿qué no podrían lograr? Esa confianza alimentaría futuras campañas, nuevas expansiones, la idea de que el destino favorecía a la República. Zama no solo cerraba un conflicto, abría la puerta a un siglo de crecimiento imparable. Sin embargo, no todo era celebración ingenua. Algunos comprendían que el triunfo traía responsabilidades y peligros. Un Estado acostumbrado a luchar por su vida, ahora, debía aprender a administrar su poder. Mantener aliados, controlar territorios lejanos, gestionar riquezas crecientes. El éxito podía ser tan desafiante como la supervivencia. Mientras tanto, la figura de Aníbal adquiría un tono casi trágico. Había sido el enemigo perfecto, el adversario que obligó a Roma a mejorar. Derrotarlo no borraba su genio, en cierto modo, lo confirmaba. Muchos romanos, incluso en la victoria, sentían una mezcla de alivio y respeto. Porque vencer a alguien así significaba haber alcanzado su nivel. Para Escipión, el triunfo fue inmenso, pero también el inicio de nuevas tensiones políticas. En Roma, el poder extraordinario siempre generaba envidias. Héroes demasiado brillantes podían convertirse en problemas. La historia del general no terminaba en Zama, simplemente cambiaba de escenario. Aún así, nada podía quitarle ese instante. El momento en que el ejército romano comprendió que el largo ciclo de miedo había terminado. El día en que el nombre de Aníbal dejó de ser una amenaza inmediata y pasó a ser un recuerdo, formidable pero superado. Desde ese punto, el Mediterráneo ya no giraría alrededor de la pregunta de si Roma sobreviviría. La nueva pregunta sería hasta dónde llegaría. Y esa, quizá, era una consecuencia todavía más grande que la victoria misma. Después de años de terror, derrotas imposibles y aprendizaje doloroso, Roma demostró que incluso el peor enemigo puede ser vencido si sabes adaptarte, resistir y elegir el momento exacto para golpear. La historia de batalla de Zama no es solo el final de Aníbal, es el inicio del dominio romano del mundo antiguo. Si te apasionan las batallas decisivas,
los grandes estrategas y los giros que cambiaron la historia, este canal es para ti. Suscríbete ahora para no perderte los próximos episodios, deja tu like para que más gente descubra esta historia y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Aníbal pudo haber hecho algo diferente para ganar la guerra? Nos vemos en el siguiente vídeo.